Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Buenos días a los que acaban de levantarse. Juan Miguel Pérez está con nosotros. Muy buenos días. Hola Edith, ¿Cómo hola estás? Germán. Juan Buenos Miguel, días. que nos puede ayudar un poco a comprender el curso de la política en nuestro país. Juan Miguel, acabamos de ver unas declaraciones del expresidente Danilo Medina. Como esta entrevista se coloca como un cuerpo independiente del programa, o sea, hay gente que entra solo a ver la entrevista, yo quiero pedirle a nuestra productora que ponga esas declaraciones porque queremos un análisis tuyo y no queremos que mañana alguien venga y sepa de las declaraciones por referencia, porque le dijeron, porque el que está mirando el programa lo vio, pero el que entra a ver solo la entrevista tiene que tener un sentido de lo que ocurrió. Así que vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Danilo Medina y queremos la opinión de Juan Miguel Pérez una vez esta se produzca. Ustedes no pueden permitir de nuevo que nos hagan lo que hicieron el 18 de febrero. No pueden permitir que le instalen una carpa frente a un centro de votación. Eso es ilegal. Y la primera carpa que construyen frente a un centro de votación, tienen que destruirla de inmediato. Tienen que organizar comités de defensa al voto. Tienen que organizar comités de defensa al voto. Hay gente que se pasea con vehículos llenos de dinero del Estado, comprando cédulas. Ustedes quedan en libertad de establecer el método que sea para impedir que esas personas sigan comprando cédulas aquí en el municipio de La Pinilla. No van a poder hacer lo mismo que hicieron en las elecciones pasadas. ¿Cuáles son los elementos que ves aquí, Juan Miguel? Los dominicanos tienen una palabra paradigmática para definir el preludio de un conflicto, de una actitud belicosa, hostil, que es el aburrimiento. Y ahí lo dicen. Estamos aburridos. No sé si lo oyeron, lo escucharon, después de la expresión, estamos aburridos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un llamado de guerra. El expresidente Danilo Medina sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Sabe muy bien? Está muy lúcido. Está bien eso. Sabe que el patrimonio político que le queda al PLD y a su liderazgo es el escándalo. Es tratar de boicotear las elecciones. Es tratar de hacer una acción que intervenga los sentidos comunes de una manera violenta. Es transgredir el orden absolutamente, el derrotero que lleva las elecciones, que es un derrotero bastante claro de derrota del sector opositor al cual él pertenece. Entonces, esto es un intento de agresión simbólica, porque como ustedes dijeron en el segmento anterior, esta es una persona que tiene una gran experiencia, pero sobre todo tiene una gran influencia. Entonces, esa influencia tiene que salvaguardarse, aun sea en un barco a la deriva. Y por eso, medidas de este tipo, que son medidas extremas, que él lo sabe además, porque él fue parte de la maquinaria política que consolidó esa práctica dentro del ejercicio político electoral. Uno fue testigo de eso, de cuando ellos en el poder hacían esas cosas que ellos hoy acusan al oficialismo, que puede muy bien tener razón en términos de denunciar lo que está pasando. Ahora, lo otro es la respuesta con la que él le da libertad, entre comillas, a sus seguidores. Es una forma de movilización, es una manera, es una arenga, claro, es una arenga utilizando los métodos que uno ya creía que eran pasados en la praxis política. Juan Miguel, pero eso no se podría revertir en contra del PLD. No puede ser un boomerang. En este país nosotros tenemos un alto grado de violencia y cualquier relieve en este panorama crea una situación, mancha un proceso. Y cuando tú estás tan perdido como lo está la oposición en este momento, pues necesariamente eso genera algún tipo de duda sobre la diafanidad, la probidad del proceso, que es un proceso que ojalá lo podamos conversar,
lleno de vicios. Es un proceso con muchos elementos no democráticos que hay que ponerle atención y que no se limitan a la violencia de los partidos. Hay reglas del juego en este proceso que han sido alteradas de acuerdo al criterio democrático. Pero antes de entrar a ese punto, ¿está el PLD en la capacidad de sabotear las elecciones si se lo propusiese? Es que cualquier elemento que tú introduzcas que vaya más allá de una jornada serena de votos, Sí, ya Víctor. trae una tensión que distrae, ¿no? Que distrae lo que puede ocurrir en términos generales dentro de un proceso político que, como ustedes muy bien hablaron, las pasiones políticas ya han desaparecido, cosa que no es buena noticia para un sociólogo, ¿No? porque eso implica, claro, porque estamos hablando de que se ha producido no una civilidad de la gente, se ha producido una gran renuncia de la gente, una gran desidia de la gente, una gran indiferencia de la gente ante lo político, la cosa pública y, por supuesto, los procesos electorales. En términos específicos, ¿cómo podría la gente, y ese es tu campo de acción, entender el mandato de Danilo Medina, los que son seguidores, formen comités de defensa del voto, utilicen Fuerza el de método choque. que sea? Ajá, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cuál es el riesgo de un llamado de esa naturaleza? Tú sabes que el liderazgo, hay varios tipos de liderazgo, ¿no? Está el liderazgo de tribuna, el liderazgo de distancia, ese liderazgo que se mantiene a través de las ideas. El paradigma dentro de ese partido opositor con dos facciones, que es el PLD-FUPU, lo representa Leonel Fernández. Es un partido de lealtades a largo plazo. Sin embargo, en el partido más leninista, en la acción política del liderazgo de cercanía, que exige más a tus seguidores lealtades, por eso el danilismo un poco más sectario que el leonelismo, exige acciones, pruebas de esas lealtades. Y, por ejemplo, yo mismo fui víctima cuando el danilismo me sacó de la administración pública por una entrevista que le hice declaración. yo. Exactamente. En esos días cancelaron a 2 gente que yo entrevisté, Exacto. después de ir al programa. Yo Exactamente. estaba que era un Foucault. Exacto. ¿Y por qué se hizo eso? Porque los discípulos de Danilo Medina tienen que llevarle el premio, la cabeza que acaban de degollar, y esas son muestras de lealtades. Entonces, eso es muy peligroso dentro de esa facción de la parcela política a la cual él pertenece, porque eso implica casi convocatorias a que las acciones se hagan y entonces digan, aquí está un leal a mí. Pero tomando en cuenta la situación, porque el Partido de la Liberación Dominicana, digamos, sus estructuras y todo, una cosa es tú tener todo el poder como estaba concentrado en ese momento. Debo decir que en el caso de Juan Miguel le cuesta el cargo simplemente que cuestionó algo propio del proceso de educación, que es su área y que cualquiera podía entenderlo. O sea, en vez de decir, oye, compañero, vamos a hablar de este proceso. Y hay que ven decir acá. que también yo pronostiqué lo que luego la historia me daría la razón y me absolvería de esa situación, que fue el esquema en cuanto a cómo se administraba la cosa pública en este país. Y hay ahí los 5 casos que están en justicia. Exactamente, Bueno. él cuestionó la manera en que se estaba administrando y le dijeron, tocaste una fibra muy sensible. Ahora bien, y hablando de esa fuerza, cuando hablas del liderazgo y todo, o de cómo eso puede prender entre la gente, en este momento, dice, bueno, en aquel momento era un momento en el que el PLD estaba en el poder y tenía el manejo de todo, pero hoy en día tiene alguna gente presa, otros procesos abiertos, una división, está la Fuerza del Pueblo, está el Partido de la Liberación Dominicana, unos pronósticos electorales que no son, cuando la gente siente que está ganado y hay una emoción, pues tú peleas, tú dices, es un punto, dale. Pero cuando tú dices, son tantos puntos, espérate, la cosa está seria. Fíjate que dicen para la segunda vuelta. Entonces, ¿crees que a pesar de esa situación, o sea, de que prevalece, pudiesen seguidores del Partido de la Liberación Dominicana animarse y hacer casi poner en riesgo incluso su propia vida por eso que llaman defensa del voto? Que debo decir, el voto se defiende, pero el problema es que la ley establece un mecanismo de defensa. Y para eso existe una policía electoral, existe un mecanismo. No estamos diciendo que puede venir cualquiera y hacer un desorden. El problema es que le está diciendo, háganlo ustedes mismos, con el método que ustedes escojan, que yo, que no soy Constitución, le estoy dando el permiso.
Sí, eso sin duda alguna yo lo veo muy probable que ocurra. Que le sigan, que Por le hagan supuesto, caso. porque eso tiene dos vertientes. Tiene la situación de crear una mancha en el proceso, pero también la de disuadir a los votantes de ir a acudir a las urnas. Eso también. Eso es fundamental, porque eso lo que Es un busca riesgo. es precisamente Atemorizar. el nivel de participación electoral, política, en este proceso electoral de la gente es histórico. Yo creo que hay un antes y un después de este proceso, lamentablemente. En lo que es ¿De febrero o el de ahora? De los dos, de ambos. La indiferencia de la gente ante la campaña política es muy elocuente. Y eso, evidentemente, con un llamado de este tipo, lo que hace, lo más que yo me voy a buscar, diría el dominicano entre comillas, es un problema. Y yo mejor me quedo en la casa. O sea, que es un llamado también que tiene esa vertiente. Pero eso otra vez le perjudica más al PLD, supuestamente. No, porque ellos tienen un voto que, al no tener perspectivas de poder, es un voto más duro. Yo pensaba que era al revés. No, es un voto más duro porque no tienen perspectiva. O sea, no es una oposición que reta actualmente el poder, es una oposición que sobrevive. Y el que está sobreviviendo ahí va a votar como sea. Exacto. Pero va a votar el cuadro, sí, claro, por supuesto. no el vecino que dice, sí, yo voy a votar por el PLD, que no pueden votar. Pero ¿cómo va a votar el vecino si el vecino sabe que no tiene opción de poder? Y hoy el pueblo dominicano es más inteligente que la clase política. Por eso es que entiendo, va a votar de acuerdo a lo que eso le obtenga. Por eso es que entiendo el gran distribuidor de recursos es el Estado. Por eso es que entiendo que le perjudica a ellos. No, le va a perjudicar a quien pueda tener algún tipo de vínculo con las fuentes de distribución de recursos que ahora mismo es el Estado. Entiendo lo que dice Germán en el sentido de que ellos decían que el Estado pagó para que la gente se quedara en su casa. Eso no parece tener... Abstención inducida. de que una abstención inducida que quieren, pero si tú lo que quieres es que la gente vaya y te esté llamando a votar, el discurso contrario. Es que la abstención inducida viene por la pobreza de la oferta electoral. No tanto por lo que pueden estar repartiendo, que yo no lo dudo, porque venimos de una clase política muy homogénea en términos de sus prácticas, donde hay dirigentes que sí pueden diferenciarse. O sea, en eso la decencia de la figura presidencial, del presidente de la República, es casi una política pública, pero eso es él. Ese no es el partido que lo acompaña. Se puede decir gráficamente que, como decía en el campo, que lo que ha hecho Danilo es una patada de ahogado, o sea... Más o menos, esa es la figura visual que dentro del imaginario nacional uno pudiera ajustar a esta situación. Pero, patada de ahogado. Más o menos. Tomando en cuenta lo que dices, que es una perspectiva que no había mirado, el efecto que esto puede tener, diciéndole a la gente ahí lo que se va a encontrar en problema, lo veo incluso un poquito más grave ese asunto. ¿Qué procede ahora? O sea, primero, recordar si declaraciones de este tipo en el nivel del expresidente de la República. Nosotros somos un país con pocos expresidentes, es fácil estudiarlo, porque nosotros tuvimos a Trujillo, lo ajustician y después de eso ya sabemos, los expresidentes se contaban con los dedos de una mano y siempre sobraban dedos. Ahora se está ampliando la mano. Entonces, si existe precedente y cuáles son los pasos que considera se debe tomar, mirándolos a todos los actores políticos, mirando al Estado como Estado, al partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo el rol que estaría llamada a cumplir la Junta Central Electoral. Bueno, esa es una pregunta que es fundamental, Edith, y que no puede limitarse a este evento de ayer, porque llamar a votar en las condiciones actuales de la oferta es complejo. Es como si el Estado Dominicano de repente produjera estufas defectuosas y llamara a la gente a utilizar las estufas. La pobreza es un consenso, yo creo que nosotros aquí lo tenemos, de que en estas elecciones han habido más rostros que ideas. Han habido más gente saltando, bailando, haciendo yoga, friendo huevo, que realmente hablando de lo que van a hacer. Entonces, es muy riesgoso, es muy peligroso que se llame a la población a votar por gente que no solamente no tiene idea, sino que uno le está entregando un cheque en blanco, porque la capacidad que tiene la población de interpelar a sus representantes una vez en la función pública elegida es cero. Entonces, tú le estás dando un poder a la gente, a esta clase política no meritoria,
extraordinariamente fuerte. O sea, es llamando a avalar un sistema sumamente precario en términos de la claridad del contrato electoral entre el elegido y el pueblo dominicano, que es el soberano, que es aquel que decide. Recuerden que los políticos son mandatarios cuando están en función pública, es decir, tienen un mandato de la gente, supuestamente, pero para que haya ese mandato, tiene que haber una voz que haga prevalecer aún más allá. Es decir, esencialmente tú tienes que entregarle a la gente una propuesta y si tú no la cumples, entonces sancionarse con algún tipo de juicio político. Pero todo eso no existe. Pero eso en otro sitio. Claro, lo que pasa es que esa misma clase política, que es la que elige, por cierto, los miembros de la Junta, por eso la Junta no va a intervenir en ese tipo de elementos, porque son elementos, miren, aquí la vida pública únicamente se reforma con leyes de partido. O sea, aquí se habla de que tiene que haber una reforma fiscal, de que tienen que haber reformas en el plano económico, en el plano social, pero nunca se toca la reforma política que vaya más allá de una ley de partido. Porque los partidos se han otorgado, se han adjudicado un monopolio que no les pertenece. Esto es un secuestro del sistema democrático. Le quita legitimidad. Pero no, esa es la consecuencia, por supuesto, porque se convierten en autoridades autoritarias, no autoridades democráticamente en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque solamente van a buscar el voto con todos los niveles de que la gente habla. Mira, yo hice una encuesta esta semana a través de mis estudiantes, que son los que yo trabajo, cómo piensan los barrios. Son estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma, son élites de Capotillo, de Pantojas, etc. De 106 personas, más o menos 60 iban a votar. 10 vieron el debate, pero hay 70 de esos 106 que no creen que el voto es útil, que no creen que el voto es poder. Y son universitarios. Y tienen razón. Ahora, ¿por qué votan? Esa es otra idea, que no es que las elecciones aquí, que un 60% y ya se satisface la gente. La calidad del voto no significa que porque la gente vaya a votar hay una militancia, hay una actividad política, hay ni siquiera una intención. ¿Por qué dice que tienen razón en que el voto no tiene ninguna utilidad? ¿Por qué? ¿Por qué lo entiende? Porque la mayoría de gente primero aquí vota en contra de, porque no hay propuestas, entonces no van a votar a favor de, porque no hay claridad, no hay una tradición política en la cual tú te suscribas, y no le interesa a la clase política hacer eso, a un programa específico. ¿Por qué? Porque eso disciplinaría la acción del político en ejercicio público. Diría, bueno, tú dijiste que ibas a hacer eso y no lo hiciste. Eso puede hacer intervenir, que la gente lo interpele, si hubiese mecanismos legítimos y realmente democráticos en este país. Pero eso no existe, porque reitero, vivimos con una clase dirigente que va a buscar el aval de la gente con diferentes vías. Ya la gente se decepcionó a tal punto que ya no es solamente que quede en la casa, sino que si le coge el dinero, participa del proceso político porque hay que estar en la tómbola de la lotería, pero eso no significa que haya una participación consciente del ciudadano como tal. Fíjate, 10 de esos 106, 10 solamente dijeron que vieron el debate. ¿Tú sabes por qué van a votar? Y me lo dijeron claro, esos jóvenes dominicanos, atención políticos de este país, porque sienten aprensión de que un no acudir a votar le pueda a ellos cortar luego oportunidades, asistencias sociales, etcétera. Ellos creen, me lo dijeron, ahí están ellos testigos, mañana mismo vamos al aula para confirmarlo, porque ellos creen que ese tipo de prácticas le sacan luego ¿algún beneficio? Algún tipo de fiscalización por parte de quienes son las autoridades, exactamente. Otros dijeron que van a votar, un porcentaje importante de esos muchachos, no solamente, sino de la carrera élite, de la UAS, de la carrera de medicina, son estudiantes brillantes, son estudiantes muy exitosos en términos académicos. Y me decían que ellos tenían aprensión también de que su voto, no acudiendo a votar, se le fuese sumado al que fuera arriba. Eso forma parte de una tradición, de un eco político extraordinario. Te muestro la gran desinformación. Yo quisiera ponerte así rápidamente y que nos dieras tu opinión de manera rápida de algunos puntos. Y lo voy a acompañar de imágenes. Señor director, la primera imagen, debate presidencial.
el debate que realizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ahí está, que nada más se limitó a estas 3 personas, son 9 candidatos, quisiéramos que nos diera tu opinión. Por ahí empieza la no democracia. Ese debate no debió ser permitido así. La Junta Central Electoral debió intervenir ese debate y hasta que no estuviesen todos los candidatos, no realizar ese debate, porque eso le corta principios democráticos que están consagrados en la Constitución sobre la libertad y, por ejemplo, en el artículo 39 sobre la igualdad. Ese es un debate espurio, ese es un debate que conculca derechos a los otros candidatos y que por ende no es democrático. Yo creo que incluso ninguno de ellos 3 debió participar hasta que no estuvieran los otros. Eso hubiese sido un dicho ejemplar en la política nacional. Pero eso no se limita a eso, Edith y Germán. En las coberturas de los medios de comunicación de este país, los días de las elecciones, hay algunas votaciones que son cubiertas y otras no, otras son ignoradas deliberadamente. Y eso también es un atentado al principio de igualdad. Eso es como que tú hagas prevalecer imágenes de un partido por encima de otro. Entonces tú sugieres, por ejemplo, y estamos a tiempo, que en una cobertura electoral, si se va a cubrir el momento de votar el candidato, sean los 9 Tienen candidatos. que ser todos los candidatos, con igual incluso número de segundos dentro de la antena. Tú sabes que aquí comienza aparece una propuesta de los candidatos, que será de 2 horas. Serán 2 horas cada candidato, los 9. Lo vi, pero hasta en el orden hay discriminación. Pero el orden va a ser el orden de la boleta porque había que buscar uno. Sí, yo sé, pero fíjate cómo eso también por un principio de equidad, algo. sí, pero por un principio de equidad puede ser por sorteado incluso, pero porque eso arrastra una discriminación de acuerdo a lo que pasó en las antiguas elecciones. El principio de equidad establece que tú tienes que hacer lo necesario para que haya igualdad. Entonces, si tú lo tiras los primeros, adelante, los menos, entre comillas, pues evidentemente que van a ir perdiendo. Tú sabes que me están diciendo, eso es una mirada, una forma de mirarlo, pero yo conversando con un periodista amigo que está participando acá, que estábamos hablando de esto, generalmente los que están al final pueden valorar, dar respuesta a lo que se dijo al principio. Eso es un criterio, tú sabes, o sea, tú tienes la oportunidad, si tú comienzas, tú no sabes de qué van a hablar los otros, pero cuando tú terminas, tú dices, por aquí pasó Perencejo y dijo tal cosa. Sí, pero, pero si ya la audiencia no es la misma. Nuestra meta es que se mantenga la audiencia siempre. La Esa intención es buena, la idea. pero también que se mantenga les sugiero que en una próxima ocasión que lo hagan pueda ser como intercalado. por sorteo, dices. El orden que se siguió, y es bueno que la gente sepa, ha sido ese de la boleta. Sí, pero eso arrastra la misma historia con la cual se dan el dinero de los partidos. Juan Miguel, yo quisiera tu opinión sobre Guillermo Moreno, Omar Fernández, porque creo que es como el centro, de alguna manera, de la pugna entre una propuesta y la otra. Pero es que ¿cuál? Pero, bueno, o sea, dígame usted. La propuesta, fíjate, reitero lo que yo decía ahorita, las propuestas son existencias. Es decir, nosotros estamos nosotros vimos los debates. Los debates son una antología de lugares comunes. Mira, el pueblo dominicano es muy inteligente y uno tiene que ponerle oído. Cuando el debate, que en muchos casos pareció una rivalidad de testosterona estadística, me gusta eso, ¿qué dijeron los estudiantes míos de ese debate? Que le faltó una visión, parecía como si se estuviese dando una rendición de cuentas y la oposición respondiendo a esa rendición de cuentas, diciendo si fue sí, si fue así. Pero que no había una visión de país, que no había una estrategia, incluso esa fue la palabra que utilizaron. No detallaron una estrategia de cómo le va a cambiar la vida a los dominicanos. ¿Y por qué? Porque, vuelvo y reitero, los elementos de esta campaña, los vicios no democráticos de esta campaña tienen que ver con los procesos, lo hablamos hace un rato, y también con los contenidos. Aquí no se ha establecido, ni siquiera en las propuestas llamadas alternativas o progresistas, dar en la diana de lo que está sucediendo en este país, la desigualdad social. Mira, en la Estrategia Nacional de Desarrollo... Creo que sí, discúlpeme, creo que sí, y hay que salvar la diferencia porque he escuchado el discurso de María Teresa Cabrera y Virginia Antares, básicamente ellas dos, en la que sí van al punto, al tema de la distribución de la riqueza, al tema de cómo se estructura el Estado, el tema de derechos. Sí, pero volvemos al tema que estamos hablando. Si eso tú lo puedes decir en una calle, en una esquina, si eso no tiene los mecanismos
para poder trascender el círculo en el cual, el metro cuadrado en el cual tú sobrevives políticamente. Cuando yo hacía referencia precisamente a el carácter no democrático de ese debate, te estoy hablando, y eso es muy, además, muy elocuente, que lo haga una asociación de tanto poder. De jóvenes. De jóvenes, además. Esa es la visión política que se tiene de lo que es democracia. Eso me acuerda lo de la República del Mundo, ese tollo con el cual la clase dirigente quiso imponerle una nueva estrategia turística, no sabiendo ni siquiera lo que era mundo, además con tramposería, en términos de cómo se obtuvo, en fin. Eso es un poco también la chapucería de esa clase dirigente que nos gobierna a nosotros. O sea, yo creo que una vez más se comprueba que el pueblo dominicano está, y no es un dicho ficticio ni mitológico, a la vanguardia en términos de pensamiento que la clase política que lo dirige. Tiene mucho más inventividad la gente en la calle, es más lúcida que lo que, reitero, estos candidatos lamentablemente con un discurso empobrecido. Aquí se perdió una gran oportunidad, Edith y Germán, de mantener el momentum político e histórico del 2020. Aquí se pudo establecer un mecanismo mediante el cual conservar algo de esa efervescencia política con el que la gente salió a la calle por indignación. Entonces, transformar esa indignación Plaza de la Bandera en una movilización popular. Aquí debió establecerse un tema de reforma política de la vida pública, de la forma en cómo los ciudadanos movilizan esa calidad ciudadana. ¿Y no sería un suicidio de la clase? Por que, supuesto. Que se beneficia de yo ese... no diría suicidio, pero sí perdería vigencia. Ahora, el problema es que nosotros tenemos un liderazgo actualmente que tiene la posibilidad de hacerlo, porque tiene un pie puesto en la ortodoxia, en un partido, pero también viene de un sector ajeno a la política. Es decir, la figura, y ojalá que el presidente de la República, si es reelegido, en un segundo mandato, pueda precisamente observar su ejercicio y lo que va a dejarle al país desde una perspectiva no partidista. Porque el pueblo dominicano hace rato que se desvinculó de los partidos políticos, por varias razones. Primero por decepción, pero también por el hermetismo con que esta monarquía social, que se ha erigido hoy con títulos de nobleza hereditarios entre hijos, esposas, viudas, madres, sobrinos, etcétera, de los jerarcas de esos partidos, se ha mantenido. Entonces la gente, ¿qué dice? Primero, que las políticas no se parece a ellos, ¿no? Que la política no le habla de sus problemas, pero también cómo yo entro ahí si yo soy un hijo de Machepa. Y entonces, no votar o no votar. Mira, uno tiene que no estigmatizar el no voto. ¿Tú sabes por qué? Porque si algo hubo de reflexión, si alguito hubo de reflexión cívica sobre la calidad de la política en este país, fue producto de la abstención que hubo. Fue la única manera que reaccionó. Incluso uno de los candidatos, uno solo, Abel Martínez, dijo, esto es un mensaje a la clase política. Lo que pasa es que eso es un oportunismo de él, porque hay que recordar el voto en honorables y su prepotencia del 2012, ¿no? Pero el mensaje es claro, y parece que el mensaje solamente se escucha cuando hay abstención. Es la única manera en la que la clase política toma conciencia de sus inconsecuencias, de sus acciones no democráticas. Pero llamar al voto con una pobreza de oferta electoral tan grande como la que tenemos, es entregarle a gente que no lo merece un cheque en blanco para hacer lo que quieran una vez en el poder. Eso es muy delicado. Pero habrá elecciones, de todas maneras, no votar tampoco soluciona nada, ¿no? ¿Pero por quién votar? No. ¿Pero por quién votar? O sea, hay un consenso de que... pero hay una gama. Claro, hay una gama alto en términos de las presidenciales, estamos de acuerdo. En términos de las presidenciales, más no así en términos de las legislativas. Y eso es importante decirlo. O sea, la pobreza, le vamos a entregar nuevamente al pueblo dominicano a avalarle. O sea, va a convocarse nuevamente por personas que no merecen llevarlo y decir, usted tiene que votar porque si usted no vota no es dominicano, si usted no vota no es tal cosa. O abrámosle la puerta a una casilla que diga voto por ninguno, como había una propuesta una vez, donde tú expreses tu malestar, donde tú expreses tu descontento. Por ejemplo, yo quisiera expresar, y no yo, mucha gente, mi descontento con las violaciones sistemáticas del gobierno a los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes, por ejemplo. ¿Dónde yo lo hago? O mi insatisfacción en la manera en cómo, por ejemplo, se ha trabajado el tema de la equidad y de la igualdad en este gobierno. Yo quisiera expresarlo. ¿Por qué?
porque yo pertenecía a un movimiento político cívico, no partidario, llamado Marcha Verde, con una cantidad extraordinaria de figuras progresistas que fueron los que realmente derrotaron al PLD finalmente en las calles, no el PRM, y ese sector político o ideológico no ha sido totalmente representado en las políticas que se han manifestado, pero ese fue un mandato entregado al mandatario. Y eso, de allá para acá, ¿cómo yo lo hago? Entonces me van a querer llevar a mí a votar, por ejemplo, en el caso de elecciones legislativas, etcétera, por candidatos que no me representan ideológicamente. Claro, uno en el plano personal, uno puede decir, aquí hay que parar el pasado. El pasado no puede volver. Leonel Fernández no puede volver al cuadrado en este país, porque la canallada que hizo ese señor dentro del ejercicio de lo público en este país queda como uno de los elementos patrimoniales a olvidar, a superar en lo que ha sido el proceso tan difícil de consolidación de una pseudodemocracia que todavía está balbuceando, tratando de respirar, ¿no? Pero eso lo hace precisamente a partir del ejercicio político de la gente, desmovilizada Pero hay y sin medio de pero hay poder. algunas propuestas alternativas diferentes. Ya te lo No. he dicho 3 veces. No hay forma, por más que tú lo convences, de esa No, paletera, de alternativas. esa paletera no te va a comprar. Quédate con todos tus dulces, no le interesa. Qué cosa. Desde el punto de vista progresista. Pues claro, que puede ser. Pero tú que- sabes por qué no lo hacen, y Edith y dicen- Germán. Ajá, Porque todavía los políticos, eso es increíble, ¿eh? ajá. Los políticos, aún progresistas, están jugando el viejo juego de la vieja política, de no querer enfadarse con las clases dirigentes de este país. Y cuando tú no haces eso, tú eres desleal a la gente que está padeciendo lo que esas clases Por eso no hay ni dirigentes siquiera controversia. establece. ¿Entiendes? Entonces, como ellos todavía saben que no se puede decir palabras que puedan enfurecer a las clases dominantes, Están tranquilitos, entonces dóciles. modifican incluso Hacen lo que el dice mensaje que decían antes en las calles. Que decían que lo políticamente correcto, que no necesariamente Exactamente. eso es lo que beneficia a la gente. Gracias, Juan Miguel, por estar esta mañana y por madrugar. Y con nosotros. escúchame, y con algo increíble, Ajá. y es que no se dan cuenta que eso está llegando a un fin de paradigma. Ya. Es decir, de la misma manera que era increíble cómo esos hoy que están encausados judicialmente no se daban cuenta que este país estaba llegando a un cambio de actitud y de régimen, y fueron los últimos en enterarse. cometer lo que hoy por lo cual hoy están siendo tramitados en justicia. Esta clase política todavía apuesta a una vieja tradición, no viendo que estamos a la vuelta de una esquina de un gran cambio en términos de la actitud. Y estas elecciones son la evidencia de cómo la gente le ha dado la espalda a esa clase política, que a su vez le ha dado la espalda a ellos. Ahora sí que te invitamos a que nos tomemos un café. Gracias por estar Gracias, esta Juan mañana Miguel. aquí, Ustedes. sobre todo por hacer ese Profundo. sacrificio de levantarse un día festivo, que las calles están vacías, Muchas pero eso es una gracias. maravilla. Gracias a Juan Miguel por estar esta mañana. Y a ustedes les decimos, vamos a la pausa y regresamos de una vez.